El día de hoy vamos a desarrollar la historia del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, partiendo del Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Seichi, ¿cuántos años tenías en 1990? No nacías. Por eso es importante conocer la historia, incluso cuando nos encontramos presentes como seres humanos, porque de esa manera puedo reconocer mi memoria histórica y puedo tratar de mejorar las condiciones socioambientales que estoy viviendo. Solamente conociendo nuestra historia podemos no repetir los errores de gestión ambiental que hemos venido cometiendo a lo largo de los últimos 20 años. Sin embargo, uno de los primeros aciertos en la historia del Perú fue la aprobación del Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se aprueba mediante el Decreto Legislativo 613 en una época muy difícil porque estábamos saliendo del primer gobierno de Alan García, de una hiperinflación terrible, de una época de violencia terrorista también muy dura, y sin embargo se aprueba este código que tenía como objetivo que no inicie ninguna actividad productiva si no se contaba con un estudio de impacto ambiental, que tenía por objetivo consagrar los principios del derecho ambiental, que tenía por objetivo proteger la diversidad biológica, que tenía por objetivo proteger la salud pública de los impactos negativos generados por actividades industriales, manufactureras, pesqueras, hidrocarburíferas, mineras. Ese era el objetivo del Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde incluso se consagra un principio de irrenunciabilidad al derecho a un ambiente sano y equilibrado. Es muy interesante este código porque marca un antes y un después, ¿no? Antes de este código no había nada que se le pareciera. Esta fue la primera vez que empezamos a hacer gestión ambiental realmente. Sin embargo, la crisis económica en la que nos encontrábamos nos impedía tener exigencias a una clase empresaria en muchos casos inexistente, porque si ustedes recordarán, vivíamos en una especie de estado de bienestar, ¿no es cierto? Un estado empresario, un estado que brindaba servicios públicos y un estado que desarrollaba la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, un estado que desarrollaba explotación de petróleo, de minería, etc. Y su oportunidad, cuando se empieza a evaluar este diseño de estados, se encuentra que no es el mejor, de acuerdo a ese momento histórico de esa clase política, y que debemos mirar de un estado planificador a un estado mínimo, a un estado liberal, donde la intervención del Estado a nivel de empresa sea subsidiaria, donde los territorios indígenas puedan circular en la economía y donde la constitución incluso sea la más pequeña posible. Si usted compara la constitución del 79 con la del 93, es mucho más reducida. Bajo el canon de pocas reglas, mejor desarrollo de la economía y de aspectos sociales. Ese era el pensamiento preponderante. Y por eso es que el artículo 8 de este Código de Medio Ambiente, que consagraba que todo proyecto de obra o actividad, sea de carácter público o privado, que pueda provocar daños no tolerables al ambiente, requiere del estudio de impacto ambiental, no se cumplió a cabalidad. No se cumplió a cabalidad, porque requería para eso tener un Estado que quisiera exigir a la clase empresarial y al inversionista que cumpliera esas reglas de juego.
como requería también dinamizar la economía, se privilegió la dinamización de la economía. Se trajo inversión sin altos estándares ambientales. Es más, muchos reglamentos de protección ambiental no existían. Recién se fueron aprobando en los años subsiguientes. Siguiente. Sin embargo, una de las cosas más importantes de ese momento también fue que, a pesar de toda esa adversidad económica, política, social, se establece como una obligación del Estado visibilizar los temas medioambientales, tanto desde el Ejecutivo, tanto en el Congreso de la República, tanto desde los sectores productivos. Se tenían que hacer informes sobre el estado del medio ambiente, sobre el estado del patrimonio natural, y tendrían que estar presentes, entre otros documentos, en el discurso del presidente de la República del 28 de julio. Él tenía que estar al tanto del estado de las cosas en cuanto a asuntos ambientales se refiere. Hoy día no existe una disposición similar en la Ley General del Ambiente. No existía en el Código del Medio Ambiente de la siguiente forma. El Estado valoriza en términos económicos, sociales y ecológicos el patrimonio natural de la nación e informa de los incrementos y detrimentos que lo afecten. El presidente de la República debe incluir obligatoriamente dentro de su mensaje anual a la nación dicha información. ¿Sí? Artículo 21 del Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Siguiente. ¿Qué es lo que fractura la gestión ambiental de los 90? El establecimiento de un paradigma, ¿sí? De un paradigma de gestión ambiental que se basaba fundamentalmente en que la autoridad sectorial que promovía la actividad productiva también iba a evaluar el estudio de impacto ambiental, también iba a aprobar, también iba a supervisar y también iba eventualmente a sancionar al administrado si incumplía sus obligaciones socioambientales. Este es el paradigma vigente entre 1990 hasta el 2011. Estamos hablando de décadas, ¿sí? Ahora, ¿antes de este paradigma existía alguno? No, porque no se exigía instrumentos de gestión ambiental como desde los 90 se empezó a hacer, ¿sí? Hay que recordar eso. También hay que recordar que el Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales fue uno de los códigos pioneros en la región, porque es en la Declaración de Río de 1992 en que se establece como un consenso a nivel de planetario que deben exigirse estudios de impacto ambiental a toda actividad productiva. El Perú lo hace 2 años antes. Se adelanta de la Declaración de Río y ya en su Código de Medio Ambiente está el principio de intervención de costos, el principio de responsabilidad ambiental, el derecho a un diseño equilibrado, la participación ciudadana, todo lo que aparece en la Declaración de Río estaba en ese Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así que el impacto de esta Declaración de Río en el Perú no es tan significativo como en otros países. Ya teníamos un código que recogía pormenorizadamente estos principios. Decreto Legislativo 757 que aprueba la Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada, debemos recordar 2 cosas. La primera es que se aprueba un 13 de noviembre de 1991. La segunda es que con una serie de modificaciones todavía sigue vigente. Una de las cosas que instaura este decreto legislativo 757 es el paradigma de aprobación sectorial del estudio de impacto ambiental. ¿Sí? Este paradigma se quiebra cuando se crea el SENACE y se empieza a implementar el SENACE, ¿sí? Porque a partir de la creación del SENACE sería una autoridad distinta al sector la que aprobaría el estudio de impacto ambiental, como hoy día viene ocurriendo con el estudio de impacto ambiental de la hidrovía amazónica, o como ha ocurrido con el estudio de impacto ambiental, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, o como ha ocurrido con el estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María. Por cierto, ya tenemos el estudio de
iniciado hoy día, lunes 15 de julio del 2019. Hoy día ha iniciado este pago. Veamos si cuando vuelvan de vacaciones, cuál fue el impacto de este pago. Y veamos si algunos de esos cuestionamientos se observa como producto de un estudio de impacto ambiental que faltó de repente consensuar mucho más. Todavía no adelantemos juicio de valor, pero ya lo veremos en su oportunidad. Siguiente. Hemos conversado en la clase anterior que el 26 de noviembre de 1992 se aprueba la Ley Orgánica de Agricultura mediante el Decreto Ley 25902. ¿Qué significa que sea un decreto de ley? ¿Alguien sabe? Seichi, Rosy, Nieto, Rodrigo, que proviene de un gobierno de facto. ¿Sí? Ustedes recordarán el decreto de ley que establece que las servidumbres son gratuitas en las comunidades nativas, ¿verdad? Campesinas, provenía de un gobierno de facto, ¿no es cierto?, de Remigio Morales Bermúdez. Y en este caso, este decreto ley 25902 proviene de un gobierno de facto que era el gobierno de Fujimori antes del CCD. ¿Sí? Es importante decirlo porque recordemos quién era Fujimori. Había sido rector de la Universidad Agraria. Ojo. Y entonces él sabía perfectamente lo que estaba haciendo con el sector de la agricultura. Por eso recordamos el hecho, ¿no? Y al no haber un parlamento instalado, un congreso, él podía definir en qué condiciones quería el sector de la agricultura. Por eso es bueno recordar el contexto de cómo se construye la norma. Y en ese contexto, Fujimori y su ministro de Agricultura, Salón Vázquez Villanueva, otro conocedor del sector, crean organismos públicos centralizados como el Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria y como el Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA. Ellos eran conscientes, proviniendo de una universidad donde el agro es importante, de la importancia del patrimonio natural, y generan esta institucionalidad ambiental. Una institucionalidad ambiental pensada como una mirada de sector productivo, no como una mirada de conservación, sino de sector productivo, ¿no? Entonces, era necesario tener esta institucionalidad. Ambiental sí, pero mirando a lo productivo. Sí. Y así nace el INRENA, ¿no? El INRENA, mediante esta norma anterior, que luego se reglamenta, en el caso INRENA, mediante el Decreto Supremo 05592 AG, Reglamento de Organización y Funciones de Instituciones Nacional de Recursos Naturales, INRENA, que parte de una premisa. Las instituciones públicas son ineficientes porque no incentivan adecuadamente a sus funcionarios públicos. Además, estos funcionarios públicos se mantienen estables al infinito. Era el paradigma que se tenía en ese momento. Que nadie te podía despedir cuando ya eres un funcionario público nombrado. ¿Qué se hace con INRENA? Se le hace regir por el Decreto Legislativo 728, que es uno que aplica a la actividad privada, pero se le aplica al Estado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de incentivar que vengan profesionales de primer nivel a la institución, pero además, si no me gusta su trabajo, poder despedirlo, incluso arbitrariamente, ¿no es cierto? El 728 prevé una indemnización de un sueldo y medio, hasta 12 máximos, si te despiden arbitrariamente, pero no reposición, ¿no es cierto? Salvo causales de nulidad. Entonces tenías un régimen flexible, incluso podrías tener contratos modales dentro del Estado. Esto para su momento fue innovador, pero también generó, Rosy, precariedad institucional, porque ya no había carrera institucionalmente estatal, sino dependía mucho de
del gobierno de turno, del ministro de turno, y el ministro traía a alguien. Por ejemplo, hoy día leía las resoluciones del Ministerio del Ambiente y veía un nuevo asesor del Ministerio del Ambiente, uno que había sido despedido hacía 2 periodos, y claro, dependía del ministro o la ministra o del ¿cuál es el motivo? ¿Quién viene y quién sale? Eso generaría inestabilidad en las políticas públicas, ya lo veremos. Siguiente. Pero, y no quiero olvidar esto, te permitiría un mayor control del aparato público. ¿Cuál es su nombre de usted? Luis. Luis, ¿sabe por qué? Porque si yo fuera un funcionario público nombrado, 276, tendría que haber todo un comité disciplinario que me inicie un procedimiento y hay todo un procedimiento duro, ¿no es cierto? Pero si tú eres 728, simplemente te puso tu carta de preaviso de despido o simplemente te despido sin causa. La rapidez de conseguir ese despido es inmediata. ¿Y qué ocurre con eso, Rosa? Que tú tienes temor a perder tu empleo. Te puedo controlar mucho mejor al aparato estatal porque tu estabilidad laboral relativa, esta que protege y te puede hacer despedir solo por causar, ya no existe. Porque me pueden despedir sin causar. O despido arbitrario, ¿no es cierto? Este era un problema. Por eso es que las instituciones públicas no fueron sólidas al momento de tener opiniones técnicas. La ley de creación del Consejo Nacional del Ambiente con la ley 26410 del 22 de diciembre del 1994 viene a establecer una mirada distinta a las instituciones antes que mencioné que tenían una visión mucho más proactiva, ¿no? Este CONAN tiene la misión de desarrollar una gestión ambiental transsectorial para que todos los sectores cuenten con estudios de impacto ambiental, reglamentos de protección ambiental, límites máximos permisibles, existe una política nacional del ambiente, existan políticas regionales ambientales, existan consejos ambientales regionales, existan consejos ambientales locales, o sea, generar una institucionalidad. Pero era bien difícil hacerlo, cuando los órganos a los que tenían que coordinar tenían un nivel jerárquico superior. El CONAN era un OPD, un organismo público centralizado, a los que tenía que coordinar eran ministerios como el de Agricultura, como el de Defensa, como el de Salud, como el de Producción, como el de Comercio Exterior, Turismo, con lo cual no tenía un peso político. Prueba de ello es que nunca se aprueba la política nacional del ambiente. Prueba de ello es que nunca se hace una reglamentación sancionadora ambiental que sea transversal a todos. Prueba de ello es que los límites máximos permisibles en muchos sectores fueron inexistentes, entre otras cosas. Siguiente. El Decreto Supremo 05697 PCM merece la pena recordarse en la historia de la gestión ambiental porque establece por primera vez en nuestra historia que haya un organismo que revise el estudio de impacto ambiental y que si su opinión es adversa, el estudio de impacto ambiental no puede ser aprobado. Y ese organismo se llamaba INRENA. El INRENA hacía las veces, en la práctica, yo sé que muchos van a criticar porque voy a decir, del rol del Ministerio del Ambiente, incluso mucho más fuerte porque literalmente Nieto paraba su pelota y no te la daba, salvo que te viera en una posición lícita. Eso básicamente era lo que ocurría. Decía así este artículo 1 del Decreto Supremo 05697-PCM: los estudios de impacto ambiental y programas de adecuación y manejo ambiental de los diferentes sectores productivos que consideran actividades y o acciones que modifican el estado natural de los recursos naturales renovables, agua, suelo, flora y fauna, previamente a su aprobación por la autoridad sectorial competente, requerirán opinión técnica del Ministerio de Agricultura a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales. Y una pregunta que se hace aquí, la clase es: ¿y qué cosa me impacta
el agua, el suelo, el aire, la flora, la fauna, prácticamente todas las actividades productivas estaban necesitando de la opinión de INRENA para poder aprobar el estudio de impacto ambiental. Si bien es cierto, su nombre cuál es de atrás, Roger, no decía que la opinión era vinculante, tampoco decía que no lo fuera. Y es bien difícil que en un procedimiento administrativo, cuando tienes una observación de fondo sobre el impacto negativo que genera sobre el medio ambiente, puedas aprobar el estudio. ¿No es cierto? ¿Por qué? Nieto, Seichi. Porque el estudio de impacto ambiental, su finalidad es prevenir impactos ambientales negativos. Si el INRENA me está diciendo que vas a tener impactos ambientales negativos, ¿cumpliría su fin en ella? No. Entonces, si me dabas una opinión adversa, no podía aprobar el estudio de impacto ambiental porque no cumplía la finalidad. Por eso es que, aunque no dijera opinión vinculante, obligatoria y que trae nulidad su inobservancia, era en la práctica implícito que eso iba a pasar. ¿Sí? Hay que leer la norma siempre contrario sensu. Hay que leer la norma siempre en todas las implicancias y consecuencias que tenga. Esta norma, en la práctica, da un equilibrio a este sentido de desarrollar la promoción de la inversión público-privada productiva a toda costa. Esta norma era como el último hombre que queda atrás para que no te metan el gol, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cómo le llaman? El stopper. El que dejas al final, ¿no? Cuando todos se van adelante. O si quieres el arquero, que impedía que pasase una energía ambiental. En teoría era eso lo que iba a pasar. Pero era un buen defensa, ¿saben por qué? Porque el INRENA reunía a 3 de los organismos más importantes del momento. Quien es el CERNAP, la Intendencia de Áreas Protegidas, quien es hoy día el CENFOR, la Intendencia Forestal y Fauna Silvestre, y quien es hoy día la Autoridad Nacional del Agua, la Intendencia de Recursos Hídricos. Y encima tenía un adicional, que era OGATEIR, que era quien consolidaba todas las opiniones de todo y daba la opinión final. O sea, esta opinión, si se hacía realmente a conciencia, era completamente un consolidado de todas las observaciones que llegaban al sector productivo. Por eso les decía, el último, si el INRENA claramente fallaba porque se tenía de un interés político o económico y descuidaba el tema ambiental, bueno, ya no había nadie que impidiera un proyecto que fuera insostenible, como lo fue en su momento la ampliación del PAMA de Noerramo, como lo fue en su momento la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto Camisea, como lo observó la Contraloría General de la República cuando no se eligió la mejor opción de dónde se iba a hacer esta planta que trataba el gas, que no era Paracas, no era de la zona nacional de Paracas, sino podía ser en una playa con los novitos u otra que no fuera zona de amortiguamiento o área protegida, no lo digo yo. La Contraloría General de la República observa el proyecto porque no se elige el mejor lugar para uno de la infraestructura que iba a impactar más significativamente en el ambiente. Miren lo que dice el artículo 2. Las actividades o acciones que modifican el estado natural de los recursos naturales renovables a que se refiere el artículo 1 del Decreto Supremo son alteración en flujo y o calidad de aguas superficiales y subterráneas, represamiento y canalización del curso de agua, remoción del suelo y de la vegetación, alteración de hábitats de fauna silvestre, uso de suelos para depósitos materiales no utilizables, relaves, desechos industriales, desechos peligrosos, tóxicos, alteraciones de fajos marginales, deposición de desechos ambientéticos, lagos y lagunas, entre otros. ¿Sí? Era muy completa la facultad que tenía este organismo. Siguiente. En ese contexto aparece en el año 997, un 30 de junio, la ley de áreas naturales protegidas
4, que ya hemos dicho que mejora el tratamiento de protección legal de lo que hasta ese momento eran los parques nacionales y las reservas nacionales, que en ese momento recibían el nombre de unidades de conservación de diversidad biológica, y que a partir de allí recibirían el nombre que la IUCN le daba a estos lugares, que eran áreas naturales protegidas. ¿Sí? También se les conoce en el ámbito del derecho comparado como espacios protegidos. Esta es la normatividad que generaría una serie de mecanismos de protección de la diversidad biológica y la ciudad como calma. Siguiente. En el 2001, unos años más tarde, se aprueba el Decreto Supremo 038/2001/AG. ¿Sí? ¿Y qué es el Decreto Supremo 038/2001/AG? Es el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que desarrolla el contenido de la ley anterior, que era muy corto, y entre otras cosas desarrolla qué debo entender por una área natural protegida, los derechos adquiridos dentro de una área natural protegida, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, donde había un sistema de orden nacional, de orden regional, de orden local y también privado. Pero sobre todo, para lo que nos interesa esta parte del curso, establece una reglamentación especial para cuando los administrados impacten en áreas naturales protegidas. ¿Sí? Ya dijimos que Brenda tenía una opinión general, pero aquí en esta ley de áreas naturales protegidas y su reglamento se establece que tiene que haber una opinión especial de áreas naturales protegidas cuando se afecten estos lugares. Y esto se establece en su artículo 116, procedimientos para operaciones de hidrocarburos o de minería, dos de las actividades que impactan más nocivamente al ambiente. Lo que más destaca de esta opinión es que establece que haya un monitoreo independiente de las obligaciones de los estudios de impacto ambiental. Porque los de áreas naturales protegidas se me han dado cuenta, Roger, que el control del estudio de impacto ambiental esté a cargo del sector que le interesa la actividad productiva era un conflicto de intereses demasiado grande que podía generar miedo, una serie de dificultades de fiscalización y supervisión, se y entonces plantea el siguiente esquema. Primero, la autoridad sectorial competente debe coordinar previamente con el INRENA para definir la compatibilidad de la actividad con la naturaleza jurídica y condiciones naturales del área involucrada. Miren lo que dice aquí. Si tú vas a establecer tu cuadrícula, tu territorio minero, antes de establecerla, vienes conmigo. A mí me vas a explicar por qué en ese lugar, y yo te voy a decir si hay una área protegida o una zona de amortiguamiento, las condiciones que debes tener, o mejor retírate. Si estableces un lote de hidrocarburo, me tienes que avisar a mí. Tienes que coordinar conmigo, tienes que planificar tu actividad extractiva conmigo. O sea, ese es el primer intento de hacer un ordenamiento territorial y una gestión ambiental planificada. ¿Sí? En ausencia del Ministerio del Ambiente y de alguna forma incapacidad de CONAN, el INRENA se empodera porque dice: soy el último hombre, soy el que da la opinión técnica, soy el que da el último visto bueno, y si yo quiero me paro un proyecto, voy a aprovechar ese contexto para generar una normatividad que me dé mucho mayor seguridad. ¿Sí? Porque este decreto supremo se hace sobre la base del anterior, ¿no es cierto? Del 057, que ya hemos visto. Lo siguiente que dice es: de existir la compatibilidad, la Dirección General emite una directiva que establezca las condiciones legales y técnicas que supone operar en el área involucrada, siempre buscando las mejores prácticas posibles. Miren que hoy día el Ministerio del Ambiente
La Dirección General de Áreas Protegidas y Fauna Silvestre, que era el predecesor de la Intendencia de Áreas Protegidas y el predecesor del Senado, dice que una vez que nos pongamos de acuerdo ustedes, actividad productiva y yo, áreas protegidas, yo saco una directiva para fijar las condiciones. ¿Sí? Esto es el antecedente de lo que después conoceríamos como la opinión técnica previa vinculante del Senado. ¿Sí? Por eso es bueno conocer cómo es que se va construyendo esto y no nace de la noche a la mañana. C. Para el caso de la tramitación de territorios mineros ubicados en estas zonas, la concesión respectiva solo puede otorgarse por informe técnico favorable de entrega. Es la primera vez en la legislación donde se condiciona la actividad productiva a un informe previo y dice que tiene que ser favorable de la entrega para poder desarrollar. ¿De dónde viene esto? De una interpretación del Decreto Supremo 057. O sea, dice, señor, si tengo que opinar, vamos a decir que esa opinión sea previa, lo es. Y tiene que ser favorable, obvio, para que tú puedas opinar. O sea, no estaba en una ley, pero estaba en un Decreto Supremo que nadie había cuestionado, y a partir de ello lo desarrolla mucho más en el 038-2001. La autoridad sectorial competente solicita que reina aportes a ser incorporados a los términos de referencia elaborados en el ENIAC. Miren la garantía que tenían las áreas protegidas y sus zonas de motivamiento. Para todo programa de estudio de impacto ambiental, tienes que tener términos de referencia que te apruebe el sector. Esos términos de referencia que los apruebe el sector vienen para acá conmigo, con el INRENA, con la Dirección de Áreas Protegidas. Yo voy a hacer aportes. Con esos aportes, toda autoridad sectorial le vas a aprobar. O sea, pasaban por mí, por mi visto bueno. De las áreas protegidas se cuidaban como las joyas de la corona. Siguiente. Perdón. Sí, el anterior, por favor. Ella debe incluir procedimientos de consulta pública, la cual se realiza en coordinación entre el sector correspondiente y el INRENA. El INRENA se había percatado que los sectores productivos no hacían una participación ciudadana real, sino formal. La publicación directa en el periódico, hablas por radio, por televisión, pero nada más. Para garantizar el que fuera una participación ciudadana real, el INRENA decía, yo te voy a ayudar. Yo quiero ser parte de la participación ciudadana, conmigo lo vas a coordinar. ¿Por qué? Porque uno de los espacios en gestión ambiental donde más se hacía participación ciudadana eran las áreas protegidas. Ellos tenían los comités de gestión de áreas protegidas, donde todos los que estaban involucrados en la gestión de áreas protegidas se reunían para planificar las actividades de conservación de áreas protegidas, las actividades productivas, las actividades económicas, ¿sí? Todas. Incluso el plan maestro de la área natural protegida pasaba por revisión del comité de gestión. Tenían una alta participación ciudadana. ¿Y por qué? Porque la USN, un organismo internacional de conservación, exigía a todos los países que haya una participación ciudadana grande para las poblaciones afectadas por el área protegida, como por los pueblos indígenas. O sea, no le exigía el Estado, sino que venía de una exigencia internacional. Sigamos avanzando. El EIA debe contener como mínimo el contenido establecido en el artículo 95 del reglamento y debe recibir la opinión técnica previa favorable del INRENA. Incluso el INRENA se daba el lujo de decir qué debe contener el estudio de impacto ambiental cuando se refería a un impacto de un área protegida. Los últimos, y el más importante, y quizás el más innovador, es el punto G. Se promueva el monitoreo independiente para la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas del estudio de impacto ambiental. Esto es el antecedente de SENACE. El INRENA se da cuenta que las propias autoridades sectoriales supervisen y fiscalicen los estudios de impacto ambiental es ineficiente. No confía en ellos. Y entonces así que lo pone en su Decreto Supremo. Y genera el espacio para que después nazca el SENACE. Si me dicen una norma antecedente del SENACE es esta, porque el SENACE se supone que va a hacer eso, y lo hace, se supone que debe ser. Lo único que
La autoridad sectorial competente debe coordinar con el INRENA sus actividades en el área involucrada. O sea, todo tenía que pasar por INRENA. Y eso se debe a que la ley de áreas protegidas, como su reglamento, como lo vamos a ver en una clase especial, establecía que la máxima autoridad dentro del área protegida era el jefe del área protegida. Él era el amo y señor de ese territorio. ¿Sí? Ya veremos si eso es mentira o no, pero lo que quiero rescatar es ese artículo 16, numeral G, porque ese G también sería el que legitimaría los comités de vigilancia ambiental de los ciudadanos y de los pueblos indígenas. Es a partir de este empoderamiento en que nacen comités de vigilancia, primero en áreas protegidas y luego a nivel de proyectos extractivos fuera de áreas protegidas. Por eso es tan importante ubicarnos en las normas, algunas de las cuales como esta fueron derogadas, porque me ayudan a entender muchas normas nuevas. Siguiente. Luego, el Congreso de la República, ya posteriormente a la caída de Fujimori, el 20 de abril de 2001, aprueba la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que establece por primera vez en el ámbito nacional una norma general para exigir a todos los sectores estudios de impacto ambiental con determinadas características. Si bien el Código de Medio Ambiente lo había hecho, no había desarrollado con detalle cómo iba a ser un estudio de impacto ambiental detallado, semi-detallado o bien. No lo había hecho. Ahí estableció la obligación. Es la ley la que consagra una mayor detalle. Pero, Rodrigo, el problema era que la ley finalmente quedó supeditada su vigencia a la aprobación de un reglamento. Por lo tanto, la ley no entró en vigencia en 2001, sino hasta que el reglamento se apruebe. Siguiente. Y hasta que esperamos que el reglamento se apruebe, vamos viendo al antecedente inmediato para mí de lo que es cercano y al final. El Decreto Supremo 02-2003 modifica otra vez el reglamento de organización y funciones del INRENA y ahora en su inciso I del artículo 5 establece lo siguiente: emitir opinión técnica previa a un proyecto de inspección de todos los sectores productivos que consideran actividades o acciones que modifican el estado natural de los recursos naturales, agua, suelo, flora, fauna, silvestre, que puedan afectar las áreas naturales protegidas. Eso es de noviembre, en el 057. ¿Se acuerdan? El ROF del INRENA incorpora ya lo que el 057 que habíamos visto hace un momento estableció. O sea, se empodera y dice: esto ya es mío, lo meto a mi ROF. Antes no estaba. Ya me siento dueño de opinar en todos los estudios de impacto ambiental. Siguiente. Por aquellos años también hay una problemática terrible, muy importante, que se da entre el año 2000-2001, que es el derrame de Choropampa de mercurio, producto del desarrollo de la actividad empresarial minera de Yanacocha y el transporte de Ramsa. ¿Sí? Y esto seguramente da el contexto para poder desarrollar con mucho más detalle los pasivos ambientales mineros. ¿Sí? Toda la controversia que genera. Y así se aprueba el reglamento de pasivos ambientales de la actividad minera, ¿no? Con el Decreto Supremo 059-2005-EM. ¿Quién lo aprueba? El Ministro de Energía y Minas. Como interno, lo habrá hecho a su medida. No había un Ministerio del Ambiente que opinara y le diera un contenido más de gestión ambiental. Teníamos que confiar en los sectores porque ellos tenían potestad de sacar normatividad ambiental sectorial. No era como hoy que el Ministerio del Ambiente, todo lo que es ambiental, primero opina él y luego lo aprueba el sector. Cuidado con eso, no hay que olvidar. Siguiente. Este reglamento de pasivos ambientales de la actividad minera, como bien
bien lo señala una amiga abogada destacada, Carla Rodríguez, contiene un artículo muy interesante que es el 11, que señala lo siguiente: la transferencia o cesión de derechos que recaigan sobre pasivos ambientales mineros liberan de responsabilidad transferente o cedente o según corresponda, de acuerdo a los términos contractuales al adquirente o cesionario, cuando quien vaya a encargarse de la ejecución del plan de cierre de pasivos ambientales mineros constituye garantía suficiente y de realización oportuna por el total del costo de las medidas de remediación ambiental que corresponda ejecutar. La primera parte, supuesto de hecho, es: puedes transferirlo a quien quieres, siempre que haya una garantía financiera de parte de este para que cumpla. Tiene que tener una espalda financiera. Sin embargo, en el caso que no ocurra eso, Rosy, Roger, ¿quién está atrás de Roger? Alessandra. ¿Y Alessandra detrás de Alessandra? ¿Su nombre? Alessandra. Mira, se pone en fila que ustedes. Es interesante. Señala lo siguiente, el siguiente supuesto, de hecho, aparte de la cesión que era permitida: la determinación del monto y condiciones de garantía que se constituyen en función de lo dispuesto en el párrafo anterior deberán constar en un documento suscrito por todas las partes intervinientes en la transacción comercial. Dicho documento debe ser presentado ante la Dirección General de Minería junto a la constancia de constitución de la garantía, a efectos de que luego de meditada toda la documentación se resuelva acerca de la responsabilidad respecto a la ejecución del plan de cierre de pasivos ambientales mineros que corresponden. Recordarán su curso de obligaciones, mi estimado Nieto, que dice que toda cesión de derechos tiene que ser aceptada por quién. Jordán, Rodrigo, por el acreedor, ¿no es cierto? Aquí en derecho ambiental tienes que aplicar todo lo que sabes de derecho en general, porque se aplica todo. Así que si no eres penalista, o civilista, o constitucionalista, o procesalista, te va a costar. Algo tienes que saber de todo un poco, no necesariamente con detalle, pero sí lo general. Entonces también te establece la posibilidad de que, con aprobación del acreedor, que es el sector de energía y minas, tú puedas transferir. En la resolución directora que emita se determina quiénes son responsables de dicha ejecución y quiénes quedan liberados de responsabilidad hasta por el monto cubierto por la garantía. El renglón siguiente dice: el Ministerio de Energía y Minas conserva acción directa contra todas las partes intervinientes en dicha transacción en caso de cualquier razón o circunstancia la garantía constituida resultara insuficiente o ineficaz. Y esto es lo que desmarca, Nieto, de lo que dice mi Código Civil en materia de obligaciones. ¿Por qué se desmarca? Porque Rodrigo dice allí que si yo consiento que haya la transferencia entre Rodrigo y Seichi, por ejemplo, en una creencia que me debe, y una vez que Seichi la asume, yo ya no te puedo reclamar a ti, ¿no es cierto? No, aquí dice que el Ministerio de Energía y Minas, si se da cuenta que la carta de fianza que hizo, lo que se otorgó como garantía no alcanza, te puede perseguir. O sea, se establece lo que en doctrina se denomina solidaridad subsidiaria, que significa que si con lo que tú me has dado no alcanza, me voy por el siguiente. ¿Cierto? Interesante figura, muy interesante, que lastimosamente solamente se fija en estos casos y no en el ámbito del sector hidrocarburífero, el pesquero, de producción. Ahí hay una cosa que mejorar y bueno, aquí que aprender. Siguiente. En el año 2004, un 8 de junio, se aprueba la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la Ley 289245. Este es un año fundamental para la historia de la gestión ambiental porque Alejandro Toledo, su queridísimo presidente favorito de su compañero Roger, ¿no? Sobre todo en las verbenas, dice que le gusta mucho recordar, quería suscribir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y requería mostrar una institución ambiental fuerte, y entonces hace dos jugadas con su parlamento, que en ese momento tenía suficiente mayoría: aprobar esta ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y aprobar la Ley General de
Creía que con eso alcanzaba para mostrar a Estados Unidos, aquí está, Ley Constitucional Ambiental, mira, con esta norma, garantizo que los municipios tengan gestión ambiental, que los montones tengan gestión ambiental, que los sectores productivos también, mira, esto es suficiente. Incluso hay un artículo que señala que las multas, si no me recuerdo, es el artículo 27, el destino de las multas iba a la zona afectada por la infracción ambiental, para su remediación. Esto fue innovador para el momento. Esto fue innovador para el momento. Y fue lo más destacado esta norma. Siguiente. Luego, en el año 2004, ustedes notarán, podemos volver al reglamento de pasivos un momento. Siguiente, anterior. Ahora, sí. El reglamento de pasivos es 2005. ¿Sí? La ley es 2004. Aquí las diapositivas. Ahora sí, volvamos a, como tipo Dark, la serie a 2005. Futuro. Vamos, 2005, la siguiente. Ah, esa es, no, anterior. Sí, esa es. El Congreso aprueba esta ley que básicamente me da la armadura suficiente para establecer esta garantía. Lo cierto es que en la ley no estaba esta garantía financiera, no estaba, pero se estableció y se implementó. Siguiente. Luego está la Ley General del Ambiente, la Ley 28611, publicada el 15 de octubre del 2005, que casi sin muchas modificatorias, en unos 90% está igual hasta el día de hoy. Unos cambios mínimos, pero lo fundamental está allí. La Ley General del Ambiente se debatió mucho, bien Ford, me acuerdo, y yo opinando, y Rena, y muchos otros. No sabíamos si hacerlo código de medio ambiente, de recursos naturales, o ley general del ambiente. En última instancia se decidió hacer ley general del ambiente. ¿Y qué tenía por objeto esta ley general del ambiente? Recopilar toda la información que había sobre los diversos sectores en gestión ambiental y hacer una especie de texto único ordenado de estas normas. Por eso es que los principios ambientales que estaban en el Código de Ambiente y Recursos Naturales nuevamente se reiteran aquí, en la ley general del ambiente. Que en ese sentido no incorpora estos principios. Incluso recorta algunos principios que estaban ya en el Código de Ambiente y Recursos Naturales muchísimo mejor planteados, como la irrenunciabilidad del derecho a una gestión equilibrada, pero también la imposibilidad de exterminar diversidad biológica. Eran mucho más categóricas los adjetivos y sustantivos que utilizaba el Código de Ambiente y Recursos Naturales. Sin embargo, recordemos que Rodrigo, en 1990, la corriente que estaba influenciando incluso a los que posteriormente se volverían liberales, como Mara García, ¿no? Era la izquierda y la socialdemocracia. Y por lo tanto había una mayor protección sobre los recursos naturales como bienes nacionales. Y en el ámbito del 2005 estábamos en un ámbito de pensamiento político liberal. Por lo tanto, se trataba de dejar mucho más espacio a los privados para que puedan desarrollar actividades productivas y no ser tan restrictivos. ¿Sí? Entonces teníamos un contexto distinto. Por eso es que la 28611 tiene algunas licencias, pero dentro de las virtudes más destacables podemos reconocerle que consagra la responsabilidad civil por daño ambiental por primera vez en la historia del Perú. Hasta antes de esta ley, Rosy, ninguna norma nacional, Código Civil, Código de Medio Ambiente, ni sectorial, me establecía qué cosa es el daño ambiental, cuáles eran los factores de distribución, cuáles eran sus límites de responsabilidad. Ninguna ley me hablaba de seguros ambientales integrados a la responsabilidad civil. Esta fue la primera. ¿Sí? Entonces establece régimen de responsabilidad civil, establece una promoción de seguros ambientales y establece incluso un arbitraje ambiental. Todas estas cosas novedosas. Y claro está, metí un capítulo, unos artículos especiales sobre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, como son el 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ¿no? En el 24 me define el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, en el 25 me define los estudios de impacto ambiental que tienen una finalidad preventiva de impactos ambientales, en el 26
26 me define los programas de adecuación y manejo ambiental, que son para las actividades en curso que requieren tomar medidas para mitigar los impactos ambientales que están generando. En el 27 me generan los planes de cierre de actividades productivas, que quiere decir que cuando cierro el ciclo económico tengo que recoger toda la contaminación ambiental que he ocasionado y devolver el ambiente al estado anterior, lo más cercano a que estuvo antes que yo llegara a la actividad productiva. Luego está la 28, que es la declaración de emergencias ambientales, que está previendo una situación que no estaba contemplada antes en las regulaciones primigenias, que era en casos en que había una problemática socioambiental que generara contaminación de ríos, suelos, aires y que trajera afectaciones a la salud. Se declara emergencia ambiental para tratar de mitigar estos impactos ambientales y socioambientales y de salud pública. Luego están los planes de descontaminación y el tratamiento de pasivos ambientales, que se diferencia del caso anterior del artículo 27, porque en el caso del artículo 27 yo estoy previendo que cuando termine mi proyecto va a haber un plan de abandono, un plan de cierre, ¿no es cierto, Rodrigo? Y con anticipación me adelanto. En todos los estudios de impacto ambiental hay un plan de cierre, que es distinto al plan de descontaminación y tratamiento de pasivos ambientales, porque es una situación donde Roger ya se fue al examen, pero ya se fue también la empresa que tenía que haber remediado los daños ambientales que generó. Ya no está. Si está, es insolvente, o ha desaparecido, o se ha extinguido. Y entonces tengo que descontaminar. ¿Y a quién le corresponde esa obligación? En primer lugar, al titular del proyecto que se fue. Pero si no está él, el Estado. Para eso hago planes de remediación de pasivos ambientales y planes de descontaminación. Se prevé cuando el titular del proyecto en su estudio de impacto ambiental, en su instrumento de gestión ambiental, no previó el cierre de la actividad, o cuando habiéndolo hecho lo hizo mal y lo dejó pues allí provocando impactos negativos a la actividad. Caso famoso: domingo 8 de la noche, Cuarto Poder. Domingo 8 de la noche, Panorama. Rosy, ¿qué ocurrió en ese programa que se vincula al curso? Rosy reunió, dijo, tuve que renunciar a ir a ver otros programas y vi el derrame de petróleo producido por las actividades de hidrocarburos de Petroperú. ¿Sí? Petroperú tiene pasivos ambientales, posiblemente que tenga que remediar. ¿Sí? Como Plus Pedros tiene, de acuerdo al libro del año No se olvida, de Jaxa Campanario que hemos mostrado. Y como muchas actividades no tienen probablemente las actividades pesqueras, las actividades productivas, porque no vieron instrumentos de gestión ambiental y se abandonaron las actividades. Y en otras simplemente se hizo de la vista gorda y se continuó con la actividad. Siguiente. En esos años también se aprueba la ley que regula la declaratoria de emergencia ambiental, ley 28804, una ley muy importante porque es sorprendente que no obstante que tengamos actividades productivas como petróleo, minería, pesquería, con altos impactos al ambiente y a la salud de las personas, no nos hayamos preocupado de generar una ley especial. Y esta ley lo que trataba de hacer era controlar estos impactos producidos básicamente por pasivos ambientales, pero también por actividades productivas cuyos instrumentos de gestión ambiental estaban fallando, como por ejemplo Odoberra y la Odoya con la contaminación terrible de plomo. Siguiente. Siguiente. Hay un caso bien interesante que la resolución ministerial de 117-2010 nos cuenta, ¿no? Cuando declara en emergencia ambiental el área afectada por el derrame de relaves mineros en la compañía Minero Cautelosa S.A. en los distritos de Huachocolpa y Vircal, departamento de Huancavelica. O sea, la contaminación que produjo en los relaves mineros de esta empresa fue tan grande que ni bien producía la infracción ambiental, por la cual Osinermin lo montó, por la cual la Autoridad Nacional del Agua lo montó. Se declaró en emergencia, porque estaba en peligro la diversidad biológica y la población. Entonces, una de las cosas que tenemos que recordar cuando
usted trabaja en OEFA, posiblemente muchos vayan por allá, es que después de una infracción ambiental, tranquilamente, a los 15 días, podría llegar una declaración de emergencia ambiental, para lo cual tu informe de supervisión ambiental tiene que llegar a la autoridad competente, que es el Ministerio del Ambiente, el que declara la emergencia ambiental. ¿Sí? Tu informe de la Autoridad Nacional del Agua, tu informe de Sanipes, tu informe de DIGES tendrá que llegar para que sustente esa declaración, ¿no? Los informes de las autoridades sectoriales ni importantes para esa declaratoria que realiza el Ministerio del Ambiente. Siguiente. No, acá está el caso Caménica, grave desastre ecológico de de contaminación en el río. Le recomiendo visitarlo, no hay tiempo y día, pero seguro ustedes lo van a hacer. Siguiente. Una de las cosas que narra fundamentalmente un supuesto de pasivos ambientales. Dijimos, los pasivos ambientales son aquellos impactos al ambiente que se ocasionan por contaminaciones ambientales pasadas, ¿no? De actividades cotidianas pasadas, pero que todavía siguen impactando en el ambiente de manera continua, permanente, constante. Y estos pasivos, muchos de estos pasivos ambientales fueron identificados en el Grupo de Trabajo sobre la Situación Indígena en las Cuencas del río Tigres, Pastaza, Corrientes y Marañón, informe final de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. ¿Sí? Es interesante ver cómo determinar la contaminación de agua, suelos, de los pueblos indígenas. Hoy día ya se sabe que hay un informe de metales pesados del Ministerio de Salud que reconoce que están los indígenas de esas zonas gravemente contaminados por metales pesados. ¿Sí? Siguiente. Pero todo empezó en 2012, 2013, hemos tenido que esperar hasta 2019 para saber cuántos enfermos están, cuántos contaminados están. Más de 40 años de explotación, de extracción petrolera han generado lo que viste Rossi en televisión. 40 años de la actividad del oleoducto norperuano y 40 años también de la actividad de explotación de petróleo, porque el oleoducto no existe sin extraer petróleo, los dos, o sea, tanto el transporte como la explotación misma tiene más de 40 años y no se ha podido resolver esto. Como lo han visto ayer en estos programas siguientes, y quienes no, veanlo por YouTube, en Canal 4, Canal 5. Declara la emergencia ambiental la cuenca del río Pastaza en los distritos de Andovas y Pastaza, provincia de Tarquín, Marañón, departamento del Norte. ¿Por qué la declaran? Por contaminación de petróleo. Lo hemos visto en televisión ayer, Rossi, también ha vuelto a declarar en Amazonas. O sea, el asunto es que paramos de declarar en emergencia estas zonas producto de las infracciones ambientales o los derrames, pero no resolvemos el problema. ¿Cuál es el problema? Una ausencia de gestión ambiental. No hay un mapa actualizado del oleoducto norperuano, o sea, un instrumento de gestión ambiental que mitigue todo esto, ni medidas adecuadas para poder remediar eso. Este es un tema complejo. Siguiente. Bueno, no se ve muy bien, pero allí está en la pizarra, para aquellos que vayan a trabajar un día en el Ministerio del Ambiente, seguro algunos de ustedes van a llegar allá, que cuando declara una emergencia ambiental, fijo un cuadro de responsabilidades y actividades de cada sector debe realizar, y ahí está, se debe analizar qué hace el ICAPI, qué hace el LANA, qué hace el OEFA, qué hace el MINSA, qué hace la agricultura, etc. ¿Sí? Ya tienen ahí un ejemplo para cuando Rossi te pidan hacer tu resolución de declaratoria de emergencia ambiental, vayas a tener un ejemplo para el futuro proyecto. Sigue. La resolución ministerial 263-2013 MINAM, ya acercamos un poco más para lo que tenemos hoy día, declara emergencia ambiental la cuenca del río Corrientes que involucra 11 comunidades nativas: Antioquía, José Olaña, Papá Hermosa, Valencia, Belén, San José, Santa Rosa, Nueva Jerusalén. Y yo les aseguro que si ustedes ven la última declaratoria de emergencia de hace el año pasado, integran muchas de esas comunidades nuevamente. Las declaratorias de emergencia ambientales se siguen reiterando en el tiempo en los mismos lugares, con lo cual no estaría cumpliendo la finalidad que es evitar que ocurra otra contaminación ambiental grave. Siguiente. Aquí está, para los que querían verlo de cerca. ¿Qué contiene una declaratoria de emergencia ambiental? Contiene las acciones que deben tener cada uno de los sectores productivos
para poder controlar. Estamos hablando de un caso muy parecido del que vieron ayer en televisión, derrame de petróleo. ¿Qué se hace? ¿Qué debería hacerse? Primero, dice lugar geográfico. Fijamos en el lugar geográfico. La institución que reportará, y aquí dice Instituto Nacional de Defensa Civil, Ministerio de Salud, Gobierno Regional de Loreto, Ministerio de Energía, Ministerio de Vivienda y Construcción, Saneamiento, OEFA, Dirección General de Salud Ambiental, Presidencia de Consejos Ministros y Organismo de Supervisión, Inversión de Energía Minera o Sinergia. ¿Sí? Y empezamos a decir, primer objetivo, reducir el riesgo a la salud y el ambiente en las zonas impactadas generadas por actividades humanas en la cuenca del río Corrientes. ¿Qué actividad humana? El derrame de petróleo. Meta, control de riesgos sanitarios y ambientales por impactos generados por actividades humanas, hidrocarburíferas, poblaciones y otros. Claro, cuando te dicen la población, dicen, es que encontré fecales. Bueno, en realidad eso no es un problema tan grande como el petróleo que está flotando en el río, o en la parte profunda de los sedimentos del río. Pero profesor, eso no es un problema, dice Rodrigo. Te recuerdo, Rodrigo, que los peces comen lombrices, o esa fauna que está allí, y cuando se come esa lombriz se contamina el pez, y cuando se le invita antiloreto, Iquitos, a Yolanda, ella se lleva un poco de arsénico a su organismo y se contamina. ¿Sí? Entonces, Rosy, es más complicado de lo que nos dijeron en televisión ayer. Roger, tienes que ver un poco más de noticiero. Sigamos avanzando. ¿Quién es el que tiene que abastecer de agua alternativa a las compañías nativas de las cuencas del río Corrientes que presentan mayor sensibilidad en el abastecimiento de agua de consumo humano? IGESA, MINSA y Gobierno Regional de Loreto. ¿Sí? Aquí en este plan no se quiere establecer que quien ocasionó el daño, la contaminación lo haga. Dice, no sabemos quién lo ocasionó. Pero cuando no quiero saber quién lo ocasionó, ¿quién se ha encargado de la remediación ambiental? El Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el garante de mi derecho a ser equilibrado. ¿Sí? Por eso es que el Estado, en última instancia, responde. Mejoramiento del sistema de tratamiento de agua y de desinfección de agua de consumo humano en zonas prioritarias, incluyendo aquellas de nivel domiciliario. Número de sistemas de tratamiento operativo y o mejoramiento. IGESA, MINSA, Ministerio de Vivienda, Construcción de Ambiente, GORE y Loreto. Miren que en 90 días vamos a hacer. Estos son Superman, mejor el Capitán Marvel. La verdad es impresionante. En 90 días se iban a lograr este objetivo. Yo dudo que lo hayan logrado porque hasta el día de hoy sufrimos de las mismas carencias. ¿Sí? Entonces, y continúa una lista grande de actividades. Yo solamente quiero leerle un par para que vean que incluso mejor de un indicador. ¿Cuál es el indicador? Número de comunidades beneficiarias, número de sistemas de tratamiento de agua, número de medidas implementadas, etc. Siguiente, ¿no? Otro objetivo dice identificar zonas impactadas en la cuenca del río Corrientes en el ámbito de influencia directa y indirecta de las actividades de hidrocarburos, estableciendo la priorización de emisiones, protección y aislamiento. Estas últimas bajo responsabilidad titular de la actividad de hidrocarburos que opera la zona. Los Petron, en este caso Petroperú, también podría ser. Siguiente. Planificar y diseñar medidas de mediano y largo plazo que le den sostenibilidad a las medidas realizando ante el periodo de emergencia o de otras generadas. Todo en 90 días. ¿Por qué todo en 90 días? Porque estas declaraciones de emergencia ambiental son para ejecución inmediata. Es básicamente para lo que su amigo, seguramente nieto Jaime Ciesa, Beltrán Pacheco o Juan Espinosa llaman el daño emergente, no es solo las primeras medidas que uno toma para mitigarlo. Esto es lo que están haciendo en 90 días. El daño va a continuar, ¿no es cierto? Las consecuencias, el influjo del daño va a continuar, pero en 90 días esto es lo más rápido que haces, ¿no? Básicamente es los primeros auxilios ambientales, Rodrigo, que uno implementa a partir del sector productivo. Sigue. Loreto declara emergencia sanitaria 5 cuencas, ¿no? Esto ya es más reciente, 7 de abril de 2017. Miren, sigamos en lo mismo, por el tema de problemática de contaminación, ¿no? Y hay otra acta firmada por los indígenas. Por eso hoy día tienen que ser comprensibles con el paro que están haciendo desde hace varias semanas, porque hay una serie de antecedentes que revelan que no ha habido una voluntad completamente firme en resolver este problema. Siguiente.
Declara el estado de emergencia por derrame de petróleo de las distintas uraninas y perarinas de la provincia del departamento de Lito. ¿Por qué? Derrame de petróleo. Este es el famoso caso de Chiriaco y Morón. Derrame también de petróleo, que lo pueden encontrar en internet. El reportaje de este caso, que fue, si no me equivoco, febrero de 2016. Busquen. Siguiente. Declaran emergencia del Río 5 por inminente riesgo de afectación de la calidad de agua del río Moche. Acá hay otro caso. Siguiente. Decreto que declara en estado de emergencia en localidades de Laochín, Champín, Nueva Alegría, Caperumbe, Banco de Estado de Noriche, provincia de Andén, Marañón, del departamento de Lito, peligro inminente de consecuencias de contaminación del agua. Siguiente. Lo que demuestran todas esas normas es que tenemos una gestión ambiental todavía muy deficiente. Si declaras emergencia ambiental, quiere decir que tus sistemas de prevención no han funcionado. Tu estudio de impacto ambiental no funcionó. Tu estudio ambiental estratégico no funcionó. Y por eso ahora tienes problemas, ¿no? Mediante la ley 2934, ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, se reglamenta la ley de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, que es de 2007, si no me equivoco. Llama poderosamente la atención esto, porque sí, el reglamento es del 2011 y la ley es del 2007. ¿Qué llama la atención? Que el Perú es un país petrolero. Tan petrolero, aunque no se abastece totalmente la demanda, que a fines de 68, 69 ocurre el golpe de estado de general Juan Velasco, producto de que había una página, ¿no? En el caso de la vía de Pariñas, que se había extraviado, la página 11. Más allá de si fue cierto o no, el tema es que el contexto del petróleo y la política son temas de larga data, y por lo tanto llama poderosamente la atención que no hayamos tenido hasta recién en 2007 una ley y en 2011 un reglamento sobre tratamiento de pasivos ambientales de hidrocarburos, que no hayamos identificado las activas contaminaciones de petróleo. Es un parámetro que deconstruye toda nuestra gestión ambiental como una gestión ambiental que siempre viola lo productivo por delante del cuidado del ambiente. Siguiente. Para 10 minutos y vamos a ir cerrando. Declara que en emergencia ambiental la área geográfica ubicada en la provincia Cuyón del Callao. ¿Por qué la declara en emergencia? Callao, dice usted, pero si acá estoy. Porque increíblemente, Rodrigo, había personas que estaba altamente contaminado por plomo porque transportaba plomo que estaba almacenado en el puerto. Sí, creo que tengo fotos. Sigue. Acá está, ¿no? Para aquellos que no lo conozcan, esta es la zona donde había una alta contaminación. Siguiente. Luego se aprueba la resolución ministerial 094-2010 MINSA, documento de lineamientos de elaboración del programa de detección y vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria a ser aplicado a las emergencias ambientales. Esto ya hace una mayor detalle de cómo debemos hacer una declaratoria de impacto ambiental con actividades, responsabilidades, etc. Siguiente. ¿Sí? Aquí te dice la base legal, que tienes que poner el ámbito geográfico. Siguiente. Que tienes que poner metas, el fundamento de la acción, la relación de causalidad entre la acción que estás mitigando y la causa que esta tiene. Siguiente. El nivel de participación ciudadana, etc. El Estado no considera la vía como una zona sensible de contaminación en el país, ¿no? Es una de las cosas que me sorprende en el año 2010 porque dices, mira, después de todos los de declaración de impacto ambiental, uno recuerda el tiempo que en su momento, entre 2009 y 2010, la olla parecía que no era un lugar contaminado gravemente, y se negaba a hacer. Y hasta hoy día sigue siendo objeto de debate y polémica para el propio gobierno la condición de esta zona. Siguiente. La República de Perú establece un comité especial de proyecto Camisea y ahí se regula un
contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos del lote 88. Probablemente el lote 88 sea el contrato de hidrocarburos más importante de la historia del Perú. Es el que te permite tener tu metropolitano mucho más barato y tu taxi, Uber o BIM o el que utilices mucho más cómodo. O tu combi favorita que te lleva a tu casa no se haya disparado el precio, porque funciona a gas. El lote 88 tiene un contrato que fija en su cláusula 13ª protección ambiental lo siguiente. El contratista obliga a cumplir las normas y disposiciones del Reglamento de Medio Ambiente para actividades de hidrocarburos aprobado por el Supremo 046/2023 EM modificatorios del Director Legislativo 613 Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales y demás disposiciones ambientales y lo que sea pertinente. El contratista se obliga a cumplir con la legislación referente a las comunidades nativas y campesinas. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero que quiere decir es que si incumples esta obligación, podría ser materia de una resolución de contrato. Sí, podría ser. Porque te está diciendo que voy a cumplir todas las normas ambientales y si no la cumplo, estoy rompiendo una de las obligaciones. Incumpliendo, para decirlo técnicamente, ¿no? Quebrantando. Y lo otro que se señala ahí, Rodrigo, interesante es que voy a respetar la legislación referente a comunidades nativas y campesinas. Para el año 2000-2003, que estaba vigente el convenio 59 de la OIT, sí. ¿Debe ser consultado ese estudio de impacto ambiental? Porque afectaba a las poblaciones indígenas. Sí. ¿Quebrantó una obligación contractual, Rodrigo? Probablemente, Rosy. Sí. Por eso lo puse. Y otra cosa, otra vez recalco. Derecho a contratos, aquí también llevamos. Derecho minero, hidrocarburífero. Ambiental es un cúmulo de cursos que al final se condensan en un solo. Sigue. Bueno, y no voy a detallar, ahí hay una serie de cláusulas interesantes, pero me interesaba la segunda cláusula adicional del contrato de concesión de distribución de gas de Lima, ¿no? También fija obligaciones de respeto a protección ambiental. Siguiente. ¿Sí? Sometimiento a la ley peruana de solución de controversias. ¿Sí? Pero también se fija una obligación, estimados queridos estudiantes. En caso de discrepancia sobre la cuantía del asunto o si la cuantía no es determinante, corresponderá al CIARI establecer el lugar de arbitraje teniendo en cuenta los dispuestos en el párrafo precedente. Miren, que finalmente en estos contratos se establece que vayamos a arbitraje internacional. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando se someta un monto que sea superior a los 20 millones de dólares. O sea, prácticamente todo lo que es hidrocarburos supera ese monto. Entonces, ahí tenemos un tema. Me gustaría revisarlo mucho más, el tema contractual, pero no hay tiempo. Ya veremos esto más adelante. Siguiente. Tenemos el contrato de licencia de explotación de hidrocarburos del 56, que es también interesante y que lo vamos a mostrar brevemente, ¿no? Tiene cláusulas generales, pero también hay cláusulas de protección ambiental. Siguiente. ¿Sí? Acá está cláusula 13ª. El contratista se obliga a cumplir con las disposiciones de normativa ambiental. Siguiente. Y en la cláusula 13.25, de manera que se debe promover, se compromete a promover el desarrollo sostenible propiciando un equilibrio entre el crecimiento económico, la protección del ambiente y el bienestar social. O sea, aquí la responsabilidad social de la empresa no es voluntaria, es obligatoria. ¿Sí? Siguiente. Vamos a revisar rápidamente algunas cosas. El estudio de impacto ambiental social del lote 88, cabecera diaria de influencia. Rápidamente uno va a poder compararlo con el estudio que tienen ustedes ahora de la hidrovía amazónica y va a ver que al costado de este estudio parece que esto fuera el resumen de un estudio de impacto ambiental de hoy día. Los estudios de impacto ambiental con el tiempo han sido mucho más voluminosos, mucho más detallistas. Los anteriores eran mucho más sencillos y menos meticulosos. Y aquí les he puesto un ejemplo.
sigue. ¿Sí? El estudio de impacto ambiental del 856, también ahí está. Siguiente. En ambos estudios se determina que hay poblaciones indígenas y por lo tanto que deben ser objeto de consulta previa. Por eso es que si eventualmente se someten los estudios de impacto ambiental, aunque sea tardíamente vía actualización del estudio de impacto ambiental, habría que reconocer que siempre debe ser objeto de consulta previa. Entre el año 2005 al 2006 se produjeron los primeros derrames de gas del Perú. ¿Por qué antes no se produjeron? Roger, porque no explotábamos el gas. ¿Cuál fue el anecdótico? Que las tuberías eran nuevas. ¿Qué fue lo escandaloso? Que la Contraloría General de la República descubrió que habían sido utilizados materiales de segunda mano, utilizados en un proyecto brasileño. Si el proyecto es de 2003, recién construido, ¿cómo se van a, de una forma accidental, las tuberías en el 2005-2006? O sea, con 2 o 3 años de antigüedad, solamente que hubieran sido utilizadas de segunda o hubieran sido material muy defectuoso. Acá tenemos por lo menos 6 entre 2005 y 2006. Sigue. ¿Cuál es el problema con el caso del gas? Como pudieron apreciar en el reportaje de Panorama y del Cuarto Poder del domingo, el petróleo se ve oscuro y es muy denso y es pesado, ¿verdad? El gas no se ve. Tiene un componente gaseoso y otro líquido que se evapora, pero sí mata diversidad biológica. Lo doy por ejemplo: si usted se queda en su casa con el gas abierto en la cocina, ¿le puede morir? Ahora multiplíquelo por cientos de balones de gas que de un momento a otro caen al río, caen a la intemperie, matan vegetación, flora, fauna e intoxican gente. ¿Y sabe qué es lo peor, Rosy? Que es como una maldición invisible, o sea, no la veo, solo la huelo. No sé dónde está, el petróleo lo veo, siento el equipo, pero esto se expande. Sí, me recuerda mucho al caso de Inglaterra, cuando queman carbón a mediados del siglo pasado y la gente se intoxica y mueren miles de personas porque el humo negro los ahogó. Igual es esto, solo que no se ve. El proyecto Camisea y sus efectos en los derechos de las personas es fundamental. ¿Saben por qué? En la gestión ambiental. Porque a partir de esta experiencia negativa de servidumbres otorgadas de manera irregular, estudios de impacto ambiental aprobados sin consulta previa, con bajos estándares ambientales, se ve la necesidad de crear una institución que se llama se llama la Defensoría para el Proyecto Camisea, que estaría a cargo de la Universidad Católica. ¿Qué hacía esta Defensoría del Proyecto Camisea? Con esto nos vamos. Miren qué interesante. El proyecto Camisea tenía un montón de problemas con las poblaciones que fueron indemnizadas interiormente por servidumbres, las contaminaciones de los derrames. Se financia una entidad imparcial como es la Católica y se crea una Defensoría del Proyecto Camisea para que sea este ente tercero neutral quien sea una especie de árbitro de mediador para que la empresa con los afectados resuelvan los problemas. O sea, una especie de defensoría del pueblo solo para el proyecto, donde tú le prestas todos tus reclamos que pueden haber durante toda la vida útil del proyecto para que te los resuelvan. Y empresa y población afectada se pongan de acuerdo. Fue la primera experiencia donde se demostró que con un Estado que tuviera una entidad como Comisión de Energía y Minas, que copaba todo, desde el otorgamiento de la concesión hasta la sanción de su impacto ambiental, no podía resolver ese problema, sino con este mecanismo. ¿Sí? Y esto crece a posteriori de la creación de la Oficina de Asuntos Sociales y Ambientales de Energía y Minas, que hoy día la reemplaza, porque no funcionaba. Eran funcionarios
subordinados al interés político. Este libro, que está descargable en internet, es muy importante que lo lean, porque se aprende mucho de algo que incluso no vamos a poder llegar a desarrollar, pero es la resolución de conflictos socioambientales. Este libro, que se llama Lecciones aprendidas sobre la defensoría para el proyecto Camisea, un puente para el entendimiento, deja el siguiente paradigma. En el ámbito de contratos contemporáneos, ustedes han estudiado que cuando uno hace un contrato se rige por el principio pactum sunt servanda, ¿no es cierto? Hugo Hernández Campos ha enseñado esto también a internacional se aplica. ¿Qué significa el pactum sunt servanda, Rodrigo? Lo acordado entre las partes es ley. Efectivamente, Rosy. Lo acordado de las partes es ley. Sin embargo, en el ámbito de la comunidad nativa, su tradición, su cultura es que no es así, que todos los acuerdos pueden ser revisables en el tiempo. Este documento demuestra que para la cultura andina no está escrito nada en piedra. Podríamos renegociarlo después de un tiempo si las circunstancias cambian, que la regla es el cambio y que la excepción es lo permanente. Que las relaciones entre empresa y comunidad son continuas y podría ser que mejore un acuerdo o que la comunidad diga no, como la empresa de repente no está ganando lo suficiente, vamos a quitar algunos beneficios hasta que la empresa esté mejor. Esto es lo más parecido a lo que ocurre entre las empresas y el sindicato, ¿se acuerdan? Y los convenios que suscriben, que en algunos casos cuando la empresa está muy mal bajan los estándares que tenían hasta que la empresa se reestructure, ¿verdad? En consecuencia, esta experiencia de función de la Universidad de Camisea, entre otras cosas, demuestra que los paradigmas que tenemos hoy día pueden ser revisados a partir de una mediación de arbitraje donde ambas partes queden conformes. ¿Cuál fue el final de este proyecto Camisea? Cuando el conflicto social bajó, cuando se fue el gobierno que lo instaló, el fideicomiso que sostenía la defensoría del proyecto Camisea desapareció. Y hoy día solamente se encuentra la Oficina de Asuntos Socioambientales del Ministerio de Energía y Minas. Y hemos vuelto a la conflictividad y al desentendimiento. Nos quedamos hasta acá, nos vemos después de vacaciones.